Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, tenemos una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y ha conmovido a millones de fans en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro que ha generado una ola de emoción, un reencuentro que parecía sacado de una película, y sí, el título lo dice todo, ***** Kerem Bürsin rompe en llanto al ver a Hande Erçel años después. Una emoción incontrolable, *****. Sé que muchos de ustedes han seguido la historia de amor de Kerem y Hande, esa química tan palpable en pantalla y fuera de ella que conquistó a tantos corazones. Desde sus roles estelares en la exitosa serie Amor, su conexión trascendió la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Después de su separación, las noticias sobre ellos, especialmente sobre encuentros casuales, siempre generan un revuelo mediático y un sinfín de especulaciones entre sus seguidores. Pero lo que ocurrió recientemente ha ido un paso más allá. Ha sido un momento de pura vulnerabilidad y sentimiento que ha capturado la atención de todos, desatando un torbellino de reacciones y debates. Antes de sumergirnos en los detalles de este emotivo reencuentro que ha paralizado las redes, les pido un pequeño favor que para nosotros significa muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias, análisis, y por supuesto, los más jugosos chismes y momentos emotivos de sus estrellas favoritas del mundo de la actuación. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles contenido fresco, emocionante y de calidad cada día. Ustedes son nuestra motivación. Ahora sí, vamos a desgranar este acontecimiento que ha puesto a todos a hablar y a especular. La noticia surgió a raíz de unos vídeos y unas fotografías que se filtraron de forma casi instantánea, y rápidamente se viralizaron como la pólvora en todas las plataformas digitales. En ellos se puede observar a Kerem Bürsin en un evento público, un ambiente de gala o una celebración especial, aparentemente desprevenido de lo que estaba a punto de suceder. La atmósfera era la típica de un evento social, con gente yendo y viniendo, conversaciones animadas, luces, música, y de repente, en medio de la multitud, él la ve. Y su mundo por un instante pareció detenerse. La reacción de Kerem fue inmediata y para muchos, sorprendentemente emotiva, casi catártica. Vemos en su rostro una mezcla de incredulidad, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían, y una profunda emoción que lo desborda, que lucha por contener pero que finalmente se manifiesta. Al principio parece que se queda petrificado por un instante, como si necesitara procesar la presencia de Hande, la que fue una figura central en su vida y en su carrera. Y luego, las lágrimas. No son lágrimas de tristeza profunda o de desespero, sino de una emoción abrumadora, de un torrente de sentimientos que afloran de repente. Podría ser el recuerdo vívido de todo lo vivido juntos, la sorpresa del momento inesperado, la fuerza de los sentimientos que aún puedan existir, aunque sea en un plano de amistad profunda, de gratos recuerdos o para algunos, de un amor que nunca se apagó por completo. Lo más impactante de todo esto es la autenticidad cruda y pura. En un mundo donde las apariencias lo son todo, donde las figuras públicas a menudo proyectan una imagen cuidadosamente construida, ver a un actor tan reconocido y admirado como Kerem Bürsin mostrarse tan vulnerable, tan humano, tan genuinamente conmovido, es algo que resuena profundamente en el alma de los espectadores y seguidores. Kerem, conocido por su carisma magnético, su atractivo natural y a veces por su carácter reservado y protector sobre su vida privada, se dejó llevar por el torbellino emocional del momento. Vemos cómo intenta recomponerse, cómo se lleva una mano a la cara para secarse las lágrimas disimuladamente, cómo busca una manera de gestionar esa avalancha de sentimientos, pero la emoción es tan palpable, tan evidente, que es imposible de ocultar. Las imágenes, aunque quizás no de la más alta calidad debido a la naturaleza espontánea del evento, nos muestran también a Hande Erçel. Ella también parece sorprendida por la intensidad de la reacción de Kerem, quizás un poco desconcertada o incluso conmovida a su manera. Se acerca a él con una sonrisa que podría interpretarse de muchas maneras, quizás intentando aliviar la tensión del momento, reconociendo la fuerza de ese encuentro, o simplemente mostrando esa complicidad y cariño que siempre ha existido entre ellos. La forma en que interactúan, aunque sea brevemente, sugiere una historia compartida, un vínculo profundo que sin importar las circunstancias actuales o el tiempo transcurrido, sigue presente, latente, esperando un momento como este para manifestarse. Este evento ha reabierto con fuerza el debate entre los fans.
Nunca han dejado de fantasear con una posible reconciliación o con la profundidad de lo que compartieron. ¿Fue solo una amistad profunda forjada en el set y en la vida? ¿Hubo algo más íntimo que nunca se confirmó oficialmente o que las presiones mediáticas obligaron a mantener en privado? ¿Todavía sienten algo el uno por el otro, más allá del cariño y el respeto mutuo? Las especulaciones están a la orden del día, alimentando foros, comentarios y teorías, y es natural que así sea cuando dos personas que compartieron una conexión tan fuerte, tan visible y tan admirada, vuelven a encontrarse de una manera tan inesperada y cargada de emoción. Hay quienes interpretan este llanto de Kerem como una señal inequívoca de que el amor aún vive en su corazón, que Ande sigue siendo esa persona especial que lo marcó profundamente. Otros, con una visión más pragmática o realista, lo ven como una reacción natural a la sorpresa, a la nostalgia de un tiempo pasado, a la fuerza de la conexión que tuvieron como compañeros de trabajo, como amigos muy cercanos que compartieron momentos inolvidables. Lo cierto es que la emoción fue genuina, fue real, y eso es lo que ha cautivado a todos, lo que ha hecho que este encuentro trascienda las meras noticias del corazón. Es importante recordar que en el camino de la vida, ambos actores han seguido sus senderos por separado. Ande ha estado involucrada en otras relaciones sentimentales que han sido también objeto de atención mediática, y Kerem también. Sin embargo, a pesar de las vidas separadas, el cariño y el respeto mutuo parecen haber perdurado, o al menos, eso es lo que muchos fans esperan y desean. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo, de mensajes de admiración por la sinceridad de Kerem, y de deseos de que ambos encuentren la felicidad, sea juntos en un futuro incierto, o por separado, pero con paz y plenitud. Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los personajes carismáticos que interpretan, de las historias de amor que nos hacen suspirar, hay personas reales con sentimientos reales, con corazones que laten y que se conmueven. Nos muestran que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que marcan un hito en nuestras vidas, que nos acompañan en etapas de crecimiento y descubrimiento, dejan una huella imborrable, un eco que resuena en el tiempo. El llanto de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel es un testimonio conmovedor de la profundidad de esa huella, de la importancia que ella tuvo y, quizás, sigue teniendo en su vida. Ahora analicemos un poco más las implicaciones de este evento que ha trascendido las fronteras de Turquía. Para los fans de Amor, Amor, Amor y de la pareja Andem, esta pareja fue icónica. Su química en pantalla era tan auténtica, tan magnética, que muchos esperaban, casi deseaban, que esa magia se tradujera en una relación duradera y feliz en la vida real. Y en cierto modo así fue durante un tiempo, construyendo una relación pública que conquistó a millones, aunque esa relación pública no perduró más allá de cierto punto. La forma en que Kerem reaccionó al ver a Hande no fue un llanto de desesperación o de dolor agudo, sino más bien un torrente de emociones que se liberaron de golpe, como si una presa se hubiera roto. Podría ser el reconocimiento sincero de la persona que fue importante en su vida, la sorpresa genuina de verla de nuevo en circunstancias inesperadas, o incluso una mezcla compleja de ambas, junto con la nostalgia de un tiempo que fue feliz para ambos. A veces los recuerdos y las emociones afloran de la manera más inesperada, sin previo aviso, y este evento parece ser un claro ejemplo de ello, una manifestación de la complejidad de las emociones humanas. Hemos sido testigos de otros reencuentros en el mundo del espectáculo donde las reacciones son más medidas, más controladas, quizás más calculadas para evitar malentendidos o especulaciones. Pero en este caso, la espontaneidad, la vulnerabilidad y la emoción cruda y sin filtros de Kerem es lo que ha resonado tanto en el público. Es un recordatorio poderoso de la humanidad que todos compartimos, de los sentimientos que nos unen, independientemente de nuestra fama, nuestro estatus o la profesión que desempeñemos. Además, este incidente ha puesto de relieve la fuerza y la pasión de la comunidad de fans. Las redes sociales se convirtieron una vez más en un foro vibrante para debatir, compartir opiniones, expresar apoyo y, sobre todo, para manifestar el cariño profundo que sienten por ambos actores. Es fascinante ver cómo un momento tan íntimo, capturado de forma casi accidental, puede generar una conexión tan grande entre las estrellas y su público fiel, que se convierte en una extensión de sus vidas y emociones. Los medios turcos, por supuesto, se han volcado con esta noticia, inundando las portadas y los titulares con esta emotiva historia. Los titulares son sensacionalistas, como era de esperar en este tipo de casos, pero también reflejan el interés genuino y a menudo apasionado del público en la vida sentimental y las emociones de estas figuras públicas. Sin embargo, más allá del morbo inherente a la prensa del corazón,
hay una ternura palpable en la forma en que muchos fans han reaccionado. Ven en el llanto de Kerem una señal de que el respeto, el cariño y la admiración por Ande persisten, y eso, para muchos, es suficiente para alimentar la esperanza y el afecto. Podríamos teorizar durante horas sobre lo que este llanto significa para el futuro de su relación. ¿Se reencontrarán profesionalmente en algún proyecto futuro, aprovechando esa química que aún parece intacta? ¿Volverán a ser amigos cercanos, cultivando esa conexión que siempre ha estado ahí? ¿O será simplemente un recuerdo agridulce de un capítulo importante, hermoso y significativo en sus vidas, una anécdota emotiva que quedará grabada en la memoria de ambos y de sus seguidores? Lo único que podemos afirmar con certeza es que este encuentro ha dejado una marca imborrable en el corazón de quienes los admiran y ha reavivado la llama de la imaginación y la esperanza en el corazón de sus seguidores más apasionados. Es importante también considerar la perspectiva de Ande. Cómo ella procesó ese momento, cómo se sintió al ver a Kerem tan visiblemente emocionado, tan vulnerable ante ella y ante el mundo. Aunque no tenemos acceso directo a sus pensamientos o a sus sentimientos íntimos, su reacción calmada y su sonrisa, que se percibe en las imágenes, sugieren una madurez emocional y un entendimiento de la situación. Probablemente ella también tiene recuerdos y sentimientos asociados a Kerem, a su historia juntos, y este encuentro, aunque sorpresivo, pudo haberle traído también sus propias reflexiones, sus propios momentos de nostalgia o de entendimiento. En definitiva, el llanto de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel años después es mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a la fuerza de los recuerdos que nos moldean, a la imprevisibilidad de la vida y a la forma en que las conexiones profundas pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que incluso después de que las historias románticas en pantalla terminan, los sentimientos y las conexiones reales pueden perdurar de maneras inesperadas y profundamente emotivas. Es una lección de humanidad en un mundo a menudo superficial. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante tema. Hemos explorado la emoción desbordante de Kerem Bürsin al encontrarse con Hande Erçel, las diversas interpretaciones que este evento ha generado entre la comunidad de fans y los medios, y la profunda conexión que esta pareja tuvo con sus seguidores, una conexión que parece resistir el paso del tiempo y las separaciones. En resumen, hemos sido testigos de un momento de pura vulnerabilidad y emoción que ha conmovido a miles, un recordatorio poderoso de que detrás de las estrellas hay personas con sentimientos reales, con historias que se entrelazan, y que el tiempo no siempre borra las huellas importantes que dejamos en la vida de otros. El llanto de Kerem ha sido un símbolo de recuerdos compartidos, de una química que trascendió la pantalla y de la complejidad de las relaciones humanas, un testimonio de que el corazón tiene memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emotivo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este emotivo reencuentro. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿O fue simplemente la sorpresa y la nostalgia de un tiempo que fue importante para ambos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y momentos emotivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.